muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenida. Buenos días, doctora Lira. Bendiciones para Buenos este días. día que nos regala Papito Dios. Ya estamos aquí para disfrutar de esta hora de encuentro que nos va a llevar a desarrollar un proceso súper maravilloso. Así que ese proceso académico va dado ante esa necesidad de poder saber esos proyectos orientadores que van de una institución que sirven como una guía, como una brújula de para definir características de esos proyectos institucionales. Bueno, mis hijas, hoy vamos a darle respuesta a esta unidad curricular. Es el segundo encuentro y vamos en 45 minutos, que es lo que nos queda por la situación de espera de participantes que no pudieron hacer el ingreso pronto. Entonces son 45 minutos que vamos a estar, porque enseguida tengo un encuentro en doctorado con con el desarrollo de una unidad curricular. Bienvenida, Katy Mejías. Cuando nosotros estuvimos desarrollando Buenos la días. parte de planificación por proyecto, hablamos de planificar, es ejecutar proyectos educativos para el fortalecimiento de la didáctica hacia el aprendizaje y para que nos dé en el proceso un resultado como es calidad educativa. Que esa planificación por proyecto está dada. Así que bienvenidos a este encuentro en esta maestría importante de didáctica. En esta maestría que les va a servir a ustedes, pero muchísimo, muchísimo en esos procesos. Porque con esos alcances de la planificación por proyecto, podemos hacer colectivos de formación y podemos hacer líneas de acción que nos va a permitir darle más sustento práctico, vamos a decirlo, esa forma práctica de hacer proyecto y de hacer planificación. Bien, aquí estamos dando esos proyectos orientadores de la institución. ¿Cómo surgen esos proyectos orientadores en la institución? ¿Para qué estamos dando en esos procesos todo? Aquí dando ese desarrollo y poder encontrar quizás todas esas características pertinentes para poder ir también ejecutando y valorando la importancia de la planificación. Entonces, si hay proyectos orientadores de la institución, vamos a darle, esos son como una brújula, es una manera, es una guía, es un camino para poder nosotros buscar y definir sus características de los proyectos institucionales y sustento legal como quizás herramienta necesaria en la planificación y que esas fases de estructuración de los proyectos sean determinadas por un plan que va a dar una presentación correcta, precisa, concisa de actividades, de acciones que conformará con todos esos procesos unos grupos, vamos a hablarlo así, equipos técnicos de control y evaluación para ejecutar ese plan. Ya ustedes saben, en este desarrollo de esta unidad curricular, unos me conocen, otros quizás no pudieron entrar en el encuentro pasado y ya ustedes saben mi nombre. Yo soy la doctora Lira Méndez. Ese es mi último grado de formación.
hasta ahora y quizás en un proceso de postdoctorado, mi último grado. Entonces, ahí está. Las iniciativas que persiguen los objetivos de formación y aprendizaje en un contexto determinado que puede ser lo más tradicional o lo más innovador. Entonces, ahí estamos en esos procesos que vienen dando a través de la planificación por proyectos, que podemos hacer una formación dentro de esos procesos y que están dados a nivel contextual o a nivel de desarrollo personal. Por eso constituye que en esos proyectos educativos, como vamos a formar y quizás en ese aprendizaje, en un contexto determinado, entonces transcurre y acontece hechos institucionales. Hechos institucionales que influyen o inciden poderosamente en el desarrollo de ese niño, de esa niña, del joven, del adulto, y que a través de los proyectos podemos hacer procesos formativos porque busca que a través de la didáctica, busca resolver situaciones de aprendizaje y que nos va a llevar quizás a un proceso contextualizado y, por supuesto, innovador. Innovador. Las características escolares en los diferentes contextos, las características éticas, metodológicas y de organización que son necesarias para su ejecución, ahí entonces valoramos la importancia de conocer sobre la planificación, ejecución y evaluación de proyectos educativos. Eso lo discutimos en el encuentro anterior, donde debemos darle seguimiento a esos proyectos, a esa planificación, y que hay proyectos orientadores de la institución. ¿Cuáles serían esos proyectos orientadores de la institución? Tenemos los proyectos educativos ejecutados en un centro educativo específico. También tenemos los proyectos educativos relativos a un sistema educativo generalizado. Tenemos los proyectos educativos que se desarrollan fuera del sistema educativo. Y tenemos proyectos educativos de aprendizaje especializado. Esos proyectos de aula, esos proyectos contextualizados también que tenemos. Nosotros, para afrontar los nuevos retos educativos con materias innovadoras, abiertos a esos procesos flexibles y modulares que se adaptan a esas señas que podemos tener de identidad de los centros y le permiten mejorar los aprendizajes del estudiante, que son aquellos que hacemos a diario, proyectos de aula. Entonces, tomando en cuenta todos estos proyectos orientadores de la institución, que son proyectos educativos, entonces vamos a discutir nosotros, Bertilda, Danori, Katy, Mejía, aquellos que estamos aquí, para poder establecer realmente esa importancia, que son contextualizadas, pero también complejas, ¿sí? Y que están focalizadas en el desarrollo de la capacidad de poder aplicar los proyectos educativos y que puedan darle resolución de problemas más reales posibles que se encuentren. Entonces, vamos a hablar sobre esos proyectos educativos ejecutados en los centros específicos. Vamos a darle respuesta a esos proyectos educativos relativos a un sistema que tenemos, un sistema que es un conjunto, pero que tiene partes y que las podemos nosotros interpretar, reflexionar. Que podemos ver proyectos educativos a nivel cultural, pero también podemos ver proyectos educativos a nivel religioso, social. Doctora,
podemos hacer proyectos educativos que me vayan a desarrollar un sistema y que hay proyectos educativos que me llevan a un aprendizaje, que son los proyectos de habla por cada una de las áreas de aprendizaje. Que vamos a ver hoy, bueno, historia o geografía o matemática, inglés, castellano. Entonces, vamos a determinar la temática de estudio para poder dar. Ajá, dígame, Danoris. Doctora, qué pena, aún Dime, Danoris. aquí estoy. Le pregunto, estoy aquí haciendo mi intervención porque tengo un Danoris. poquito de, aquí estoy. ¿No me escucha? Tengo por aquí a Danoris Carrero. Tengo por aquí a Cortesero, Bertilda Hernández, a Delcis Isabel Mendoza Mercado, a Acá sí se Katy escucha, Mejía. Danoris. sí Bienvenida, me escucha. bienvenida. Bueno, entonces estábamos Yo te escucho, desarrollando Danoris. estos Doctora, sí me escucha. procesos. Doctora, qué pena, aún aquí estoy. Le pregunto, estoy aquí haciendo mi intervención porque tengo un poquito de, aquí estoy. Sí, señora Danoris, lo escucho. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Dígame, Danoris. Mire, doctora, todavía no logro entender un poco o Danoris identificar cuál es. Cortesero, sí, mi amor, dime, mi profe. ¿Sí me escucha? Sí, claro, la escuchamos. Yo te escucho, Daniela. Doctora, ¿sí me escucha? Sí, señora, sí la escuchamos. Bueno, lo que pasa es que todavía no logro entender o Sí, sí la identificar cuáles son esos escuchamos. Sí. proyectos educativos relativos a un sistema educativo. ¿Cuáles son los proyectos relativos a un sistema educativo? Cuando nosotros hablamos de esos proyectos educativos relativos a un sistema educativo, recuerda que tenemos un sistema con muchas aristas. Esas aristas son económicas, culturales, de religión, políticas, sociales, en fin, todo eso uno pudiera tener engranado todo el sistema. Entonces, el sistema educativo, tenemos también dentro de esos procesos unas aristas que están dentro de la misma institución. Esas aristas que están dentro de la institución están dadas. Ejemplo, ahí tenemos dentro de la institución, somos un sistema educativo, recuerden, sistema educativo. Entonces, pero entonces dentro de la institución, ¿qué tenemos? Tenemos la parte administrativa, tenemos el ambiente, tenemos los docentes, tenemos los estudiantes, tenemos la familia, tenemos el contexto social, todo eso que tenemos alrededor, entonces son proyectos educativos que debemos resolver. O con los proyectos educativos resolvemos la temática de estudio. Doctora, disculpe, cuando yo planeo y ejecuto un proyecto, por ejemplo, de educación sexual en Granado, de pronto aliado, en alianza con la EPS, con la entidad de salud, ese es un proyecto de esa índole, ¿verdad? Eso va más hacia los proyectos educativos de aprendizaje. Ah, ok. Doctora, podría, a propósito de lo que pregunta la compañera, podríamos ubicar en esos proyectos educativos relativos a un grupo de proyectos que, por ejemplo, aquí en Colombia son obligatorios, de obligatoria aplicación y ejecución en las instituciones educativas del país, como son el proyecto de educación sexual del que habla la compañera, el proyecto de democracia, el proyecto PRAE, que es el proyecto ambiental escolar. Estos podrían ubicarse en los proyectos educativos relativos a un sistema educativo. Recuerde que la parte cuando proyectos educativos de aprendizaje especializado, ahí están más ubicados esos proyectos. ¿Sí? Pero vamos a resolver un problema cultural. Gracias. Que están dentro del sistema educativo, la cultura. Entonces tenemos debilidades en la cultura. Hagamos un proyecto para fortalecer la cultura. Ya es un proyecto social, educativo, que está dentro del sistema educativo, la cultura. ¿Me están entendiendo ahora? Sí, señora. Sí, señora. Ajá. ¿Me están entendiendo? Si nosotros vamos a hablar de una temática de estudio, ya es un proyecto educativo de aprendizaje especializado.
Si nosotros nos vamos a proyectos educativos que se desarrollan fuera del sistema educativo, es cuando nosotros salimos de escucha, proyectos que se desarrollan fuera del sistema educativo, ya es distinto. Como por ejemplo, doctora. Entonces, nosotros nos vamos hacia esa arista que está fuera de la institución, del sistema educativo. Entonces, son los proyectos políticos. Ahí nos vamos, está fuera del sistema educativo. Pero es que también, si nosotros hablamos de política social, la política social que nosotros podemos engranar dentro de esos proyectos educativos, vamos a hacer políticas institucionales. Ya es otra cosa, está dentro del sistema educativo. Entonces, esto es importante que los tomemos en cuenta. ¿Por qué razón? Porque los proyectos educativos en un centro de institución son específicos. Y los proyectos del sistema educativo son mucho más amplios. Y aquellos que están fuera del sistema educativo son proyectos que van a darle una forma de enfocar procesos. Ejemplo, vamos a hablar de esos proyectos fuera del sistema educativo. ¿Cuáles serían esos proyectos que estarían? Vamos a pensar un poquito y ustedes me dirían, no, profesora, vamos a hablar de esos proyectos fuera del sistema educativo. Quizás ustedes están en estos momentos pensando, ¿sí? Pensando, ¿cuáles serán esos proyectos que están fuera del sistema educativo? Fuera del sistema educativo. Ustedes dirían, bueno, vamos a darle un espacio a ese proyecto que está fuera de nuestro sistema educativo, ¿sí? Y que, por supuesto, están dados bajo una manera de darle fuerza a nuestro sistema educativo, pero que están fuera del sistema educativo. Entonces, ¿cuáles serían esos proyectos educativos? Vamos a pensar, ¿cuáles serían? ¿Serán tecnológicos que están fuera del sistema educativo? ¿O institucionales? ¿Será que nosotros Serían nos unos vamos? proyectos que nacen en la escuela y que trascienden los muros de la escuela e impactan en el entorno. Por Que ejemplo, impactan en el entorno. Esos son los proyectos que están como fuera del sistema. Entonces nosotros pensamos y decimos, pero aquí hay proyectos que están dentro de esa manera de darle un carácter público, porque también tenemos esos proyectos que vamos a darle quizás una forma de carácter privado. Entonces, esos que están aquí dentro de la institución, ellos pueden trascender y pueden estar fuera de la institución y que van mucho más allá de esa necesidad específica que podemos tener. Creo que me estoy dando a entender, amiga. Pregunto. sí, profe, por ejemplo, esos proyectos de emprendimiento que la escuela, que han nacido en la escuela, por ejemplo, en donde nosotros estamos, alguien le regaló unas máquinas de coser al colegio. Entonces, la idea es que dentro de las madres de familia se busquen madres que sepan coser y puedan enseñar a las otras madres de la comunidad, las que deseen aprender. Entonces, Ese están fuera, proyecto nace en nuestra escuela, pero mire que de ahí va a impactar a la comunidad porque se le claro, va a brindar la porque formación a ellos. o sea, se trabaja sobre una necesidad. Esa Sí, necesidad es formar o capacitar en la costura.
Sí, ¿sí? Y sí. sería como un taller de emprendimiento. Como un taller de emprendimiento. Esos proyectos están fuera, Exacto. están fuera. Entonces, esos talleres de emprendimiento, esos, Ya comprendí, doctora. Acá en el municipio hay varias instituciones que son, de pronto hay unos que son agropecuarias, unos muy que son bien. agroindustriales. Entonces, de pronto ejecutan proyectos dentro de la institución, pero que impactan, hacen impacto en la comunidad. En la comunidad, me entendieron perfectamente. Entonces, ahí estamos. Dale cuenta que yo les fui muy ambigua ante la explicación para que ustedes fuesen enlazando todas esas ideas y puedan resolver un problema que está fuera de la institución, otro que está dentro de la institución y que esos trascienden. Los que están dentro pueden trascender. ¿Sí? Los que están afuera pueden llegar también. Entonces, ahí tenemos muchas diferencias, pero esas diferencias que son y que se convierten en una necesidad para todo ese proceso de formación y para todo el sistema educativo. Entonces, ¿qué es la escuela? ¿Cómo tenemos la escuela ahí? La institución, ¿cómo está presente? La institución está presente siempre dentro de esos procesos de formación y que esos procesos de formación vayan y que se ejecuten tanto en los centros de institución de manera específica como relativos a un sistema o al sistema educativo o relativos o se desarrollen fuera del sistema educativo y que sean también proyectos educativos de aprendizaje que me lleven a que los niños, niñas, jóvenes, adultos o la misma institución con todos los actores que podemos tener o protagonistas dentro de los centros escolares puedan resolver, puedan ejecutar, puedan evaluar y ser más innovadores que tradicionales. ¿Está claro? Sí, señora. Ok. Entonces, vamos hacia acá. Tenemos un proyecto educativo que nosotros lo vimos la vez pasada y quería volverles a traer esto. La fase de la estructuración de un proyecto. Entonces tenemos la escuela para todos, tenemos la transformación, gracias a uno, ¿sí? Primero hacemos, para poder transformar, debemos hacer un análisis de la situación educativa. Para poder transformar, tenemos que hacer un análisis. ¿Cuál es lo negativo de ese todo? Un análisis de ese todo para descomponerlo en sus partes y cada parte a darle el análisis, ver las ventajas, desventajas, evaluar, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros ese análisis de la situación educativa? ¿Cómo? Porque debemos ver cuáles son las partes que realmente hay y que hay problema para darle una solución. Entonces seleccionamos y definimos el problema. Ajá, aquí están las partes de esa situación educativa. ¿Cuál es la que más está débil? ¿Cuál realmente es el problema que tenemos? Entonces hacemos un análisis. Seleccionamos cada uno de esos problemas o definimos el problema, después definimos los objetivos de ese proyecto, de esa situación determinada, luego justificamos por qué la importancia que tiene teórica, práctica, la relevancia que pueda tener la solución de ese problema, planificamos las actividades, todas las acciones correspondientes, buscamos los recursos humanos, materiales y tecnológicos y luego evaluamos para saber realmente cuáles serán los aspectos mejorables y cuáles son los aspectos positivos. Entonces, si hacemos la evaluación y buscamos esos aspectos mejorables, esos aspectos positivos, si vemos también los negativos,
También vamos a ver los negativos con esa evaluación. Pero ¿cómo transformamos? Haciendo esas fases para la estructuración del proyecto. ¿Por qué? Y usamos el trabajo en equipo para poder llegar a una innovación social. Darle, así vamos a llegar a la transformación. Todo está legado. Orientamos todo ese proceso de desarrollo del proyecto para que encontrar en este momento y hacer quizás una transformación para que exista una escuela para todos, una institución para todos, un proceso que realmente satisfaga las necesidades sociales, institucionales, que pueda tener esos procesos a nivel de fases de desarrollo del proyecto y llegar a una transformación que realmente se necesita en estos procesos que van dados hacia un contexto institucional, hacia un contexto social que compone todas las esferas de la vida humana. Todas esas esferas que pueden ser la familia, lo económico, el contexto político, el artístico, el geográfico, que tienen demasiada influencia a la institución educativa y que en el aprendizaje que se tenga en ese desarrollo de los proyectos, en ese entorno social que se diseñe o que quede bien diseñado, ayuda. Esos proyectos sociales o esos proyectos educativos pueden ayudar a fomentar relaciones positivas con otros gentes del Estado, con otras gentes con las quizás crear interacciones positivas entre los mismos compañeros, entre los mismos docentes. Mira la importancia que se tiene a través de esos proyectos. ¿Qué me dicen al respecto? ¿Cuáles serían una de las variables que me van a ayudar a proteger ese proyecto educativo? ¿Cuáles serían esas variables que pudiésemos tener, mejorar en el proceso de aprendizaje, en esos grandes campos que están ahí en los procesos educativos y que están, por supuesto, hay factores dentro de ese desarrollo de los proyectos educativos, hay factores personales, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ven ustedes que pueden influir, que se pueden vincular quizás factores personales en ese desarrollo de los procesos, pero también ambientales o sociales, que el individuo tiene presente en el contexto y que todos esos proyectos van a ayudar hasta construir mi propia identidad. Ayudan a descubrir y van a tener formas de comportamiento. Mira, en los proyectos, si se hacen de manera donde vamos dispuestos a darle una transformación a través del trabajo en equipo y que vamos dados hacia esa innovación social, orientados a la transformación y cambio, y que vamos buscando quizás una escuela para todos a través de esos proyectos educativos. Vamos a darle una conclusión a esto. Cuénteme, Bertilda. Bueno, doctora, ¿qué le puedo decir? Pues sí, es necesario saber qué se necesita para realizar, qué tenemos, con qué contamos, tener claro lo que queremos alcanzar con ese proyecto. A veces encontramos obstáculos y uno de esos obstáculos son los recursos. Ese es uno de los mayores limitantes.
pero siempre debemos de recurrir, de buscar soluciones por otro lado para llegar a ejecutarlo. Tener en cuenta todos esos pasos. La más importante, yo digo que sería la planificación de un proyecto, porque si no se planifica, no podemos hacer las cosas organizadas Claro, y tener, comer y alcanzar los logros. así es. Entonces, ¿estás de acuerdo con... O sea que la correcta planificación de un proyecto debe ser seguir los pasos o sea, necesarios. Las Los, fases para... las Esas fases... fases que van interrelacionadas unas con otras para que todo se pueda comer, que sea como un engranaje Ujú. y poder lograr los objetivos. Ajá. ¿Qué opina Danoris al respecto de lo que nos dice Bertilda Hernández? Gracias, Bertilda, por ese aporte. Ok, profe. Ajá, por ese aporte. Bueno, bueno, doctora, yo digo que la compañera tiene mucha razón. Yo opino que de la planificación, eh, la planificación da cuenta de los otros aspectos. En ella está, ahí se debe ver los objetivos, ahí se debe ver la definición del problema. O sea, yo planifico teniendo en cuenta lo anterior. ¿Ya? Y esa planificación me debe llevar a mí también, de esa planificación debo yo también mencionar cuáles son los recursos que necesito y cómo evaluarla. Entonces yo considero que en la planificación está como que el eje central de todo proyecto. De todo. El plan es importantísimo. ¿Por qué es importante un plan? Porque ahí se presentan acciones, actividades. En ese mismo plan conformamos equipos técnicos, que es el trabajo en equipo, de control, de evaluación, y para que esas fases de la estructura del proyecto puedan darse, ejecutarse. Es ese seguimiento que debemos hacer. Desde hay que planificar, por eso se llama planificación por proyecto. ¿Qué me dice Katy Mejía? De acuerdo a lo que hemos hablado hoy, creo que los proyectos educativos dinamizan y fortalecen los procesos en las instituciones educativas, porque nos permite a nosotros conocer las debilidades que tenemos como institución y trabajar en ellas. Yo creo que a partir cuando nosotros hacemos un análisis de la situación educativa, identificamos debilidades y fortalezas, nosotros ahí tenemos un insumo para empezar a buscar qué vamos a trabajar. Yo creo que, y esto nos permite a nosotros fortalecer las relaciones interpersonales con nuestros compañeros y miembros de la comunidad educativa porque nos obliga, nos exhorta a trabajar en equipo. Un proyecto educativo no se trabaja en una solo, es donde allí, si no son todos los entes participantes, los miembros de la comunidad educativa, sí debe estar conformado por un equipo eh, que trabaja en pro y en la búsqueda de una de brindar una mejor educación o una educación de calidad a Así nuestros es. estudiantes. Así es, bueno. Entonces, mira lo importante, tenemos claro que es un proyecto, un proyecto educativo, tenemos claro que es una planificación por proyecto. Cuáles son, mejor dicho, cuáles son las fases para la estructuración de los proyectos? Entonces, análisis de la situación educativa, selección y definición del problema, definición de los objetivos del proyecto, justificación del proyecto, planificación de las acciones, recursos humanos, materiales, tecnológicos y de evaluación. La educación es el desarrollo en el hombre de para la perfección de que su naturaleza es capaz. Kant nos dijo, la educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza
es capaz. Pensando en ello y pensando en que la educación es el desarrollo en el hombre, podemos pensar que todo hecho educativo debe ser definido y que debe tener un propósito de como es la interpretación, ¿sí? La interpretación de todos los hechos educativos y comprenderlo. Uno interpreta ese hecho, lo comprende y es cuando podemos decir que la educación nos ha aportado y que gracias a ella podemos desarrollarnos como individuos y que toda la perfección que puede estar dentro de nuestra naturaleza, seamos capaces de poder darle una resolución a problemas, a una realidad a través de experiencias y que esa persona puede estar directamente dando el aporte que de una u otra manera está presente dentro de esos procesos educativos, de esa formación. Ante tantas circunstancias y situaciones, la educación es el desarrollo en el hombre. O a través de la educación, el hombre se desarrolla. Bueno, mis queridos amigos, amigas, hoy ha sido el segundo encuentro. Gracias por tenerlas a ustedes en estos procesos de formación. Hoy hemos desarrollado ya la segunda unidad y las tareas están ahí en plataforma. Vayan resolviendo esas tareas. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas a estos momentos tan importantes de formación de este nivel maestría, en esta maestría didáctica. Y bueno, que tengan ustedes un bendecido día. Han estado ustedes atentas a resolver, al aporte importante de conocimientos, de experiencia. Y bueno, aquí estaremos.